Bueno, en algunos será buenos días, en otros buenas tardes y quizá en algunos buenas noches. Aunque quienes nos invitan a nosotros son el Espíritu Santo y la Amén. Virgen María a participar en esta enseñanza, nosotros les invitamos a ellos. Espíritu Santo, ven, como acabamos de escuchar en la canción. Ven, Espíritu Santo, y toma las riendas de esta conferencia, de esta enseñanza, sea de quien va a proclamarla, como también de quienes vamos a escucharla. Que sean no solo palabras de la Biblia, sino que sea también unción, vivencia, una palabra que dé vida. Y tú, Virgen Santísima, en quien la palabra se hizo carne, te pedimos también, Reina de la Paz, Gospa querida, hazte presente en este momento a través de Zoom en todas las personas que se están conectando y se han conectado en este momento. Queridos amigos, queridos hermanos, he preguntado en distintos auditorios si vivimos tiempos fáciles o difíciles. Incluso algunos de ustedes que me han escuchado en algún congreso, algún retiro espiritual, seguro que escucharon ya esta pregunta. ¿Qué les parece? ¿Vivimos tiempos fáciles o difíciles? Absolutamente en todas partes, en cualquier tipo de auditorio, muy variados los auditorios, responden que vivimos tiempos difíciles. Este es el tema que vamos a tratar ahora. Es más, yo preguntaría ahora, ¿vivimos tiempos difíciles o muy difíciles? Yo considero que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por supuesto que toda comparación es siempre odiosa. No es la primera vez en la historia de la humanidad que se viven tiempos difíciles. Cada momento de la historia tiene sus tiempos difíciles. Pero ¿será que los momentos de ahora son más difíciles? Claro, como nos toca vivirlos a nosotros, pues probablemente pensemos, estos son los tiempos más difíciles de la historia. Hoy voy a servirme de algunos documentos, no tanto de revelaciones privadas, con alguna pequeña excepción, ¿verdad? Pero voy a empezar con la palabra de Dios que nos dice en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Y luego nombra ¿qué ocurrirá? Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Hay varios textos en la Sagrada Escritura que nos hablan de que en los últimos días, y esto de los últimos días, tenemos que pensarlo con los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Dice la palabra que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Acordémonos que Dios no está en el tiempo, ni en el espacio, está presente por esa característica o propiedad de que es omnipresente, pero Dios está fuera del tiempo y del espacio, está en la eternidad. Y al estar en la eternidad, todo lo ve en un instante, ¿verdad? Esto es importante, es un término un poquito filosófico, pero evidentemente que es bueno también traerlo a colación. Me voy a servir ahora de un documento muy importante, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Perdone que diga de esta manera, más católico que el Catecismo de la Iglesia Católica, pues no hay. Evidentemente el documento más católico es la Biblia y luego el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay documentos muy buenos como el Concilio Vaticano II. Dice en el número 670. No, ya volvió. Número 675. Lo abro comillas. La Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes
y da cita de Lucas 18:8, Mateo 24:21. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Cierro comillas. Entonces la Iglesia dice que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia va a pasar por una prueba final y una prueba que va a sacudir la fe de numerosísimos creyentes. Habla también de que se va a desvelar, o sea, a manifestar el misterio de iniquidad en el mundo y que habrá una impostura religiosa que va a proporcionar una solución aparente, no verdadera a los problemas, pero mediante la apostasía de la verdad. Esto lo dice la Iglesia en el Nuevo Catecismo. O sea, no es una revelación privada, es doctrina de la Iglesia. Me llamó mucho la atención también una frase de quien llegó a ser San Juan Pablo II, cuando era cardenal, el cardenal Karol Wojtyła, que participó en 1977 en un congreso eucarístico de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, 2 años antes de ser elegido papa. Pero no es perico de los palotes, ¿verdad? Era Karol Wojtyła. Y digo así, abro comillas, estamos ahora, disculpen que voy ahora a subrayar la palabra ahora, no la subrayó el papa, estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Cierro comillas. O sea que decía, ¿verdad? ¿Quién fue Juan Pablo II? Que estamos ahora, en este tiempo, en la confrontación más grande que ha tenido la humanidad entera, digamos, entre el bien y el mal. Recordemos que todo comenzó en el paraíso terrenal, cuando incluso en la profecía bíblica, ¿verdad? Capítulo 3 del Génesis, versículo 10, 15, 16. Enemistades pondré entre ti, ese ti es la serpiente, es el demonio, y la mujer, la Virgen María. Entre tu descendencia, el anticristo y los anticristos de la historia, ¿verdad? Y la suya, que es Jesús, Cristo, y nosotros los cristianos. Y esta aplastará tu cabeza. O sea, la vida cristiana es una lucha entre el bien y el mal. Jesús luego nos lo colocaría en una parábola. Hay el trigo y hay la cizaña, la buena simiente y la mala hierba. Esta es nuestra historia, el reino de Dios y el reino del mal. Por ahora están los dos. Cristo lo primero que anunció y luego queda meditado en uno de los misterios luminosos, tercer misterio, es el anuncio del reino de Dios y la vivencia del reino de Dios y el llamado a la conversión. Bien, según el Nuevo Catecismo de la Iglesia, repito, y según esta intervención en este Congreso Eucarístico de Filadelfia, de quien fue Juan Pablo II, el momento que está viviendo la humanidad, ese momento difícil del cual hablábamos, es un momento cumbre, es un momento sumamente importante. Con esto no estamos diciendo, y repito para los que se están conectando con nosotros, que no haya vivido a lo largo de la historia, que no haya habido, perdón, a lo largo de la historia momentos difíciles y crisis, muchísimos y terribles, en el siglo XIV, en el siglo XVI, continuamente. O sea que la historia de la Iglesia siempre ha tenido dificultades por esa lucha que hay.
Pero la palabra de Dios dice que va a llegar un momento, sería ahora interesante que cada uno de nosotros piense, ¿será este el momento al cual se refiere el catecismo? ¿Será este momento al cual se refería el cardenal Karl Wojtyła? Y ahí quizá tengamos distintas opiniones. Da la impresión, por decirlo de alguna manera, de que estamos comenzando a vivir, o hemos comenzado, o vamos a comenzar muy pronto a vivir estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad. No me refiero solamente a la pandemia del coronavirus, que evidentemente es un momento difícil para la humanidad. Por cierto, hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando y hay que orar, hay que hacer realmente las dos cosas. El cuidado lo debemos tener y ese es plan y voluntad de Dios nuestro Señor. El Señor nos invita a cuidarnos. Bien, a lo largo de la historia ha habido hambrunas, ha habido elementos de la naturaleza, por ejemplo, terremotos, huracanes, tsunamis, etc. Ha habido guerras y hemos tenido incluso 2 guerras mundiales con una cantidad de muertos impresionante, más de 100 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y hemos tenido pues también pandemias y pestes. Siempre se nombra como una de las pestes más impresionantes la de 1918, la peste se llamó peste española, con 50 millones de muertos. O sea, veamos cómo a lo largo de la historia se han dado situaciones muy difíciles. Pero este es un momento en que daría la impresión de que, según esta cita que estamos dando, viene un momento pero muy difícil. Quizá para nosotros, no sé si nos tocará vivirlo de lleno, o habremos ido antes al cielo, espero que vayamos todos al cielo, pero es un hecho que tenemos que tomarlo muy en serio. Padre, está en mute. Millones de muchachos hoy quedan realmente esclavos de la droga. Se vuelven una piltrafa, pierden, qué sé yo, su cerebro, pierden el sentido de la vida. La droga es una situación que no existía en la manera como existe hoy en el mundo. Es un momento bien claro. Segundo, voy a hacer también referencia a una frase que me hizo erizar prácticamente todo mi cuerpo cuando la escuché de San Juan Pablo II, que dijo que parece que la humanidad, no digo parece, la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte, la anticultura de la muerte. Aún examinando la historia con tanta violencia como ha habido, sin embargo, el momento que vive hoy la humanidad llegó a sugerir al Papa que la humanidad, en lugar de elegir la vida para la cual hemos sido creados, está escogiendo la muerte. Solo unos pequeños botones de muestra. Hoy la violencia que hay a nivel de guerras es grande. Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún año que haya habido paz completa en el mundo. Segundo, hoy la humanidad tiene por lo menos 30 veces la capacidad de destruir la vida del planeta Tierra, entre bombas bacteriológicas, ¿verdad? Bombas atómicas, nucleares, misiles, drones. La humanidad podría ser destruida, bueno, solo se podría destruir una vez, pero hay la capacidad, no sé para qué tanto, de destruir la vida del planeta Tierra 30 veces. Hoy tenemos también una gran violencia en lo que es la convivencia normal, lo que son robos, asaltos. Tenemos un botón de muestra terrible que no existía en otro tiempo, que es, y lo voy a poner en botón de muestra, pues, en
las Torres Gemelas, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando hoy del terrorismo, que ha puesto también a temblar un poquito a Europa. Recordamos también el atentado en las Ramblas en Barcelona, hace no tantos meses. Y esto es un común denominador en el mundo de hoy, el terrorismo, donde simplemente se va contra la vida de seres inocentes por una causa irracional, obsesiva y yo creo que hasta satánica. Botón de muestra, uno de los más importantes, la aprobación del aborto. ¿Cómo es posible que teniendo que hacer leyes, los senadores, los diputados y luego los presidentes de la República favorecer la vida, se da licencia para matar al ser más inocente? En el lugar que debiera ser el más seguro para vivir, el santuario de la vida, el vientre materno, se le da la posibilidad, no solo el permiso, la licencia para asesinar a ese niño. Esto es terrible. Si la sangre del justo Abel clamaba a Dios, como dice la Biblia, y no sabemos cuántos millones de abortos hay al año en el mundo, pero se calcula que son más de 50 millones de abortos. Realmente tenía bastante razón el Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, para hablar de la cultura de la muerte. Leía en estos días que en Bélgica 15 instituciones llevadas por una congregación religiosa católica, la iglesia ha tenido que quitarle el nombre de católicos porque están usando la eutanasia. La eutanasia es simplemente quitar la vida de personas que no son productivas, que tienen un sufrimiento que muy grande o no tan grande o que no quieren vivir. Hay que ver lo triste que debe ser esto. Instituciones de la iglesia, 15 instituciones de la iglesia. Le han dicho al Vaticano, quítele el nombre de católicos porque no son católicos. Están optando por la eutanasia, por la muerte. Esto es terrible. También en Bélgica se dio caso de ancianos que se escapaban de las residencias y de los hospitales porque tenían ya el temor de que les inyectaran exactamente perdón la redundancia, una inyección para matarlos. Vivimos una situación tremenda. Mire, el suicidio es un elemento que está aumentando de una manera impresionante e incluso con jóvenes que se suicidan y se quitan la vida. Estoy colocando solo unos botones de muestra de los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en la humanidad. Segundo elemento de los tiempos difíciles. Fíjense que la familia es la base de la sociedad. Es también la base de la iglesia. Y sin la familia no habría futuro, ¿verdad?, para la humanidad entera. Y hoy hay un ataque frontal, también satánico, maligno, en contra de la familia. Una de las cosas que a mí me parecen más irracionales que hay, de los errores más grandes que está cometiendo hoy la humanidad, es exactamente la ideología del género. Y fíjese que uno corre hasta el riesgo de decir esto, porque las leyes que están colocando los gobiernos de distintos países dicen que la ideología del género es algo natural. Y evidentemente la ideología del género va contra la familia. Exactamente, porque si pensamos que dos homosexuales, dos lesbianas, etcétera, conviven y realizan algo que no es un matrimonio, es un modo de vivir, evidentemente la descendencia no viene. Y bueno, la ideología del género, saben que habrá yo no sé cuántas. Yo creo que nadie sabe de lo que se dice, o sea, que si varón, que si mujer, que si homosexual, que si lesbiana, que si bisexual, que si transexual, que si... Algunos hablan ya hasta de 60 cosas como ideología del género. En días pasados me comentaba alguien de un muchacho que fue a un país nórdico a estudiar, y cuando se inscribe le dice, ¿usted qué es? ¿Varón, mujer o neutro?
Y él dijo, ¿cómo que neutro? ¿Cómo se le ocurre hacerme esa pregunta? Bueno, lo estaban ya quitando porque él no aceptaba el hecho de la posibilidad de ser neutro, por decir de alguna manera. Esta es una situación, mis hermanos, muy triste. Va a traer unas secuelas para la humanidad tremendas. No es el tema único, ¿verdad?, de la enseñanza, pero lo considero como una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Repito, tendrá unas consecuencias destructivas desde el punto de vista espiritual y tendrán también unas consecuencias destructivas desde el punto de vista del equilibrio psíquico, psicológico. Va a haber mucha gente que con esta práctica de estas locuras vamos realmente a ser infelices. Otro elemento, solo lo nombro, que es la confusión que hay en el día de hoy. Jesús dijo que es la verdad y la verdad nos hace libres. La confusión es que la gente no sabe qué es el bien, qué es el mal. Al bien a veces lo llama mal, al mal a veces lo llama bien. No se sabe qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo que conviene. Se ha perdido como la brújula. Se ha perdido el sentido de la vida en muchísima gente. Y no se trata ya solo de ser agnósticos, de ser ateos. Nosotros tenemos que respetar a cada persona, evidentemente. Pero ya con el relativismo, ahora resulta que no se nos permite a los que creemos, por ejemplo, en Jesús, creer en nuestra fe, sino que se nos persigue, se nos calumnia y a veces se usa la violencia en esa persecución. Vivimos tiempos difíciles. No se preocupen que también vivimos tiempos hermosos, de eso tocaremos luego. La enseñanza que estoy dando no pretende de ninguna manera ni ser pesimista, ni crear miedo, mucho menos pánico en ninguno de nosotros. Lo diremos luego, así que vamos a seguir adelante. Sin embargo, hay todavía dos cosas peores que las que he nombrado. ¿Cuáles serán? Ya de una hizo mención el Catecismo de la Iglesia Católica, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Voy a diferenciarles herejía de apostasía. La herejía es negar una verdad de fe. La apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe, es negar a Dios. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a una persona, a una familia, a una nación, a la sociedad? No conocer a Dios, rechazar a Dios. Si Dios es el bien, y lo es, y es el origen de todo bien, y una gran parte de la humanidad rechaza a Dios, se pone en contra de Dios, pues no hay futuro. No hay futuro ni siquiera aquí en la tierra, y no hay futuro para la vida eterna. La apostasía va a ocurrir, esto es bíblico. Solo podía leerles algunos textos bíblicos, solo voy a leer uno de la segunda carta a los tesalonicenses. Voy a leerles desde el versículo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Es palabra de Dios. O sea, la apostasía va a venir, o sea, es bíblico, está profetizado por el Señor. O sea, la apostasía, una gran cantidad de naciones, no todos los seres humanos, muchísimos seres humanos, muchas naciones, van a apostatar, van a negar a Dios, van a alejarse de Dios, simplemente no van a creer en Él. Les pregunto ahora a mis hermanos y me pregunto a mí mismo, ¿no hay ya señales de apostasía en el mundo de hoy? Yo creo que sí. Y me referiría ahora sobre todo a la otrora católica Europa. Y si quieren, España. Está saliendo este programa desde España, ¿verdad? Desde Barcelona, España.
Y evidentemente hay una situación bien difícil de mucha gente que no cree, que realmente se ha alejado de Dios. España era uno de los países más católicos del mundo. Irlanda era uno de los países más católicos del mundo. Hoy tampoco hay la práctica que hubo en otro tiempo. Y si seguimos así, podemos decir también Francia, y podemos decir Alemania, y podemos decir otros países, hasta la misma Italia. O sea que nosotros tenemos unas señales muy claras ya de cierta apostasía en el mundo. Entonces, esto es gravísimo. Hace difíciles los tiempos que estamos viviendo. Y todavía hay algo peor. Padre, ¿qué puede ser peor? Está unido a la apostasía. Es el satanismo. Miren, cuando yo estudié en el seminario, sabía que existía el demonio. Los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Nunca vi un caso de posesión demoníaca. Después, estudiando filosofía, estudiando teología, etcétera, incluso ordenado sacerdote, pues no veía casos de posesión demoníaca. Pero cuando capté el poder de Dios, sobre todo en la renovación en el Espíritu, y descubrí por gracia el poder del Espíritu Santo, el Señor me empezó a permitir ver situaciones de posesión demoníaca. Hoy hay una infestación terrible de acción del demonio, brujería, espiritismo, que hay un montón de prácticas que son realmente satánicas. Por ejemplo, en México, quiero mucho a México, hay 5 millones de mexicanos que adoran a un ídolo que llaman yo la llamo la mal llamada Santa Muerte. No se trata de la muerte de dejar de vivir, no, es una entidad para ellos que no existe, es un demonio, por supuesto, o sea, no existe como ellos la quieren realmente tener como si fuera una divinidad. El mundo de la adivinación hoy, tenemos un tema sobre este Dios mediante el próximo fin de semana cuando tenemos un retiro de sanación, pero se está extendiendo el satanismo de una manera fuerte. Miren, botones de muestra. Hace un par de años se inauguró el túnel más grande que hay, creo que en el mundo, que es en la frontera de Austria, de Suiza con Italia. Se llama el túnel San Gotardo. Si se meten en internet y dicen túnel San Gotardo, van a confirmar lo que voy a decirles ahora. Ese túnel inauguraron, había 3 presidentes de la República y varios primeros ministros con un culto satánico. O sea que ese túnel lo estaban consagrando a la acción del demonio. Había hasta algún presidente de algún país que en su toma de posesión prácticamente ha entregado al maligno también su gobierno. Por eso estamos viviendo unos tiempos satánicos. Hoy, por ejemplo, en Colombia, un país tan católico, hicieron ya hace unos años un templo en honor a Lucifer. Como causó tanto revuelo, ellos dijeron, es que Lucifer no es el demonio. O sea, ¿a quién van a engañar? Se están ya dando decretos, por ejemplo, en Nueva York, de que se permita tener igualdad de condiciones a un templo satánico en honor a Satanás que a cualquier otra religión. ¿Cómo es posible que la humanidad, queridos hermanos, esté escogiendo toda esta serie de barbaridades? Y evidentemente el demonio solo viene, dijo el mismo Jesús, para robar, destruir y matar. Estas cosas traen, vuelvo a repetir, secuelas para la humanidad terribles. Sin embargo, quisiera que ustedes donde estén me completen la frase, aunque no estamos todos en el mismo espacio. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Fíjese, estamos viviendo tiempos difíciles, cierto, pero estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de misericordia. Sin lugar a duda, unos tiempos espectaculares. También daré unos botones de muestra, porque no es solo el tema, pero es importante lo que voy a decir. Nosotros tenemos ahora, en el tiempo que nos ha tocado vivir, una cantidad de papas extraordinarios, santos. No ha sido canonizado Pío XII, pero
ha sido canonizado Juan XXIII, ha sido canonizado Pablo VI. No tengo duda de que fue un hombre santo también el Papa Juan Pablo I, Juan Pablo II, por supuesto, este gran Papa. Y yo le tengo un aprecio impresionante al Papa Benedicto XVI. La historia le dará la razón a un hombre de Dios, un hombre humilde, un sabio y un hombre que ama a Jesucristo y ama a la Iglesia. Y tenemos también un Papa que está sufriendo tanto en este momento, el Papa Francisco. Pero estamos viviendo tiempos de gracia. Fíjese, una de las devociones más extendidas y creo que más abundantes hoy es a la Divina Misericordia. Estamos hablando de Santa María Faustina Kowalska, el siglo pasado. Y esa Divina Misericordia es un tiempo maravilloso. El mismo Jesús le dijo que estamos en tiempos de misericordia y que si la humanidad no se acogía a los tiempos de misericordia, tendría que sufrir los rigores de la justicia divina. Pero Él le da hoy a cualquier persona que lo desee su misericordia. El que venga a mí no será echado afuera. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Y mire, hace 2 años el Papa Francisco nos dio un año especial de gracia, proclamándolo el año de la misericordia. Y nos da oportunidad de ganar el jubileo ya ese año, como ahora también con la pandemia, nos ha dado oportunidad de ganar el jubileo. No sé si habría tiempo para explicar lo que es un jubileo, creo que no. Y el Papa, proclamando ese año de gracia, yo creo que está también dándonos hoy, de acuerdo a la voluntad de Dios, esa oportunidad maravillosa de vivir esa gracia de Dios. Otro botón de muestra. Es la primera vez en la historia que se han declarado tantos santos. O sea que en medio de tanta suciedad, en medio de tanto pecado, sin embargo, en nuestro tiempo, son una cantidad inmensa, no tengo el número, de beatos y de santos que han sido reconocidos por la Iglesia y que están ya en el cielo. Estamos en un tiempo de santidad. Ustedes podrán decir, quien les habla también, tuve la gracia de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, de participar en un retiro donde ella fue una de las predicadoras. Se puede decir, yo conozco a una santa, Santa Teresa. Tuve la oportunidad de concelebrar varias veces con el Papa San Juan Pablo II, dar la mano al Papa. Yo puedo decir, yo he tratado con santos de este tiempo. Y hay una cantidad inmensa hoy de personas, mis hermanos, debieran ser más, que realmente han optado por la santidad, han optado por ser fieles al Señor en medio de toda esta situación difícil que vive el mundo. Hay gente que realmente reza 3 horas al día. Hay gente que va realmente al Santísimo Sacramento. En este momento estamos con alguna dificultad, sabemos, por la pandemia. Es impresionante todo esto. Conseguía un matrimonio en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Él es colombiano y la señora es mexicana. Estamos hablando ahí, no sé si en el retiro de sanación nos dará tiempo a tocar también el tema de sanación intergeneracional. Y me dice la señora que nos llevaba de una parte a otra, mire, mi abuela materna se divorció, mi mamá se divorció, somos 6 hermanos, mis 5 hermanos han fracasado, todos se han divorciado. La única que no se ha divorciado soy yo. Y cuando continuamos el diálogo, ¿verdad? Dice, mi esposo va a adorar al Santísimo en la madrugada 1 hora, una vez a la semana. Yo también, otro día distinto al de mi esposo, voy 1 hora a adorar al Santísimo Sacramento, en invierno y en verano. Todos los días vamos a misa y comulgamos. Todos los días rezamos juntos el Santo Rosario. Vamos a la iglesia. Dije, claro, ¿cómo va a fracasar así un matrimonio? Si están viviendo realmente en gracia y están optando exactamente por los medios que Dios nos está dando para este tiempo. Voy a darles una opinión. Hacer opinión, pues, es mía nomás. O sea, no es doctrina de la Iglesia, pero no va en contra de la doctrina de la Iglesia.
Uno ve en este momento, después del Concilio Vaticano II, que están ocurriendo en el mundo una serie de congregaciones religiosas, de asociaciones de fieles, de gente que opta por ser consagrado al Señor. O sea, creo que solo el Espíritu Santo sabe cuántas personas hoy están optando por una entrega a Dios. Eso es maravilloso. Pero hay dos cosas. A esto hacía referencia cuando le dije que no es doctrina de la Iglesia, que son las que más me llaman la atención. Y considero que es la gracia más grande que Dios nos está dando en el tiempo que vivimos, donde hay tantas dificultades. Una, la renovación carismática católica bien llevada. Digo bien llevada porque si no la llevamos bien, evidentemente, pues no sería una buena renovación carismática católica. Quizá cuando hable del Espíritu Santo, unos días antes o el día anterior, la vigilia, el día 30 de mayo, pues tocaremos un poquito de esto con el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu es realmente algo asombroso. Le preguntaba al Señor hace unos meses, ¿quién puede cambiar este mundo de tanta dificultad, tanta maldad? Y recibía como una inspiración del Señor, solo el Espíritu Santo. Como diciendo, recuerda la oración que hace la Iglesia. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Digo una frase también de Juan Pablo II, que la repetiré Dios mediante, cercanos a Pentecostés. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy, oiga, Juan Pablo II, no es, él no dijo lo que no era, no es curar el cáncer, que hay que orar por eso. No es ni siquiera la epidemia, que hay que orar también por eso. No es terminar con el hambre, que hay que hacerlo. No hay que terminar hay que terminar con la corrupción. Pero no era eso lo que dijo. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Es una efusión del Espíritu Santo. Y hoy se está dando, ya hace años, una renovación realmente maravillosa en el mundo de hoy. Segundo, las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje. Ha habido y hay más apariciones, por supuesto. Y claro, hay que discernir en cada caso y ser obediente siempre a la Iglesia. Sabemos que todavía la Iglesia no ha reconocido oficialmente las apariciones de Medjugorje, de la Gospa, la Reina de la Paz, en Bosnia y Herzegovina. Pero ya el Papa ha autorizado que sacerdotes, parroquias, obispos, no solo puedan ir a Medjugorje, sino que puedan organizar exactamente peregrinaciones. Y él mandó un visitador apostólico, Monseñor José, un hombre de una gran experiencia, un hombre también de un buen testimonio de santidad, precisamente para ver y orientar todo ese maravilloso trabajo que se hace en Medjugorje. De hecho, este programa lo está haciendo un grupo, ¿verdad?, que se toma la espiritualidad exactamente de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Yo siempre me he preguntado, ¿qué razón tiene que tener la Virgen para aparecer todos los días? Oigan, más de 38 años. Desde 1981. Estamos, queridos hermanos, 2020. Todos los días, casi todos los días. La Virgen se ha aparecido todos los días, 38 años y medio. Tiene que tener una razón muy poderosa la Santísima Virgen María. ¿Cuál será esa razón poderosa que tiene la Virgen María? Claro, ella dice que viene a cambiar el mundo, pero sin duda es porque ve la humanidad como está, queridos hermanos. Ve la situación difícil que está viviendo el mundo de hoy. Y por eso la Virgen María es un elemento maravilloso en la providencia de Dios en este tiempo difícil. Dice, por ejemplo, la Virgen María, que el que ora y ayuna no tiene miedo al futuro. Por eso todo lo que les comentaba anteriormente no es para meterles miedo. Si nosotros estamos en esa arca, nueva arca, es el corazón inmaculado de María, no debemos tener miedo. Es interesante cómo los videntes de Medjugorje, esos 6
primero jóvenes, ya son adultos, se casan, tienen hijos, conocen los secretos, unos conocen 9 secretos y otros conocen 10, y sin embargo inspiran paz, no se les ve nerviosos, no están en el pánico, en el miedo. ¿Por qué? Porque están tomados de la mano de la Santísima Virgen María. Cuando nosotros tenemos que afrontar dificultades, si estamos tomados de la mano de Jesús y de María, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El miedo no tiene cabida, el pánico no tiene cabida en nosotros, porque el Señor nos protege, el Señor cuida de nosotros, en ese infinito amor tan grande que nos tiene. Por eso estamos viviendo, sí, mis hermanos, tiempos difíciles, pero estamos viviendo tiempos también de gracia. ¿Y qué es lo importante en esto? Miren, tengamos cuidado con las revelaciones privadas, porque hay hoy un pulular inmenso de revelaciones privadas. Y muchas veces lo que a la gente le interesa ahí es satisfacer una curiosidad. En ocasiones curiosidad morbosa. ¿Cuánto falta para esto? ¿Cuánto falta para lo otro? ¿Se va a cumplir tal secreto? ¿Se va? Mire, dejemos eso en las manos del Señor. Solo Dios sabe el tiempo, la hora, el día. Además, esas cosas las puede cambiar también el Señor, como cambió en el caso de Nínive, donde iba a ser destruida, pero por la penitencia, el sacrificio, la humillación, no fue destruido en aquel tiempo, o no fue destruida en aquel tiempo la ciudad. Lo que el Señor quiere en nosotros es la conversión. Lo que Dios quiere en nosotros es la santidad. Lo que Dios quiere de nosotros es la fidelidad realmente a Él. De eso se trata, de prepararnos. No sé si reír o llorar un poco, pero hace años ya estaba en un país donde había un grupo que creía que ya los acontecimientos iban a venir para la humanidad. Y miren, cuando le ponga a alguien días, fechas para esto, no es fácil creerlo. O sea, no es la habitual manera de Dios obrar. Y me acuerdo de una señora, bueno, ya estaban optando por ir a una finca y ver cómo guardaban comida porque iban a venir tiempos muy difíciles. No sé si llegaron a hacerlo o no. Tuvieron algunos problemas posteriormente. Pero hubo una señora que se compró docenas de lápices labiales. ¿Por qué? Era una señora que le gustaba mucho maquillarse. Entonces, fíjense la preparación de ella para acontecimientos difíciles que iban a venir para la humanidad, era tener acumulado una serie de docenas de lápices labiales. Es ridículo, causa risa, pero causa también un poquito de indignación. No se trata de prepararnos para un futuro, guardando aceitunas, guardando muchas velas, qué sé yo, guardando comida por acá, porque no se trata de eso. Se trata de preparar el corazón. Se trata de vivir en la gracia de Dios. Se trata de hacer lo que la Virgen Santísima nos dice en Medjugorje. Exactamente esos 5 grandes mensajes de la Virgen María. La oración, la conversión, mis buenos hermanos, el ayuno, luego, por supuesto, la paz, el maravilloso don de la paz y la Eucaristía. Luego hablamos de las 5 piedritas, ¿verdad? Que vienen luego a resumir esos 5 grandes mensajes de la Virgen María. Con esa oración, con esa conversión maravillosa, ese ayuno, vamos realmente a tener la paz. Esa es la preparación. Y a mí me daba el Señor hace un tiempo un texto bíblico que me llamó mucho la atención. Puede ser que les sirva también a ustedes, como es la palabra de Dios, lo proclamo, es breve, es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice así: Dios pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. O sea, Dios dice que ahora todos los hombres, en todas partes, debemos convertirnos. Yo creo que esto realmente es el mensaje importante que el Señor nos da en esta enseñanza o conferencia de los tiempos difíciles, que no quiere ser un análisis, repito, exhaustivo de los tiempos difíciles que está viviendo y la humanidad, solo botones de muestra que ciertamente nos hacen ver que sí estamos en tiempos muy difíciles. Y fíjense, el satanismo al cual hablaba es bien difícil, por eso tenemos que tomar toda la armadura de Dios y ser personas que tomen en serio. No podemos ahora, ante tanto problema, contentarnos con rezar una pequeña oración sin despreciarla. Tenemos que ir en profundidad a un cambio, como nos llama la Iglesia, el Espíritu Santo, la Virgen María, a una conversión profunda. Y eso nos va a preparar y nos va a quitar cualquier miedo, porque si estamos con el Señor y con la Virgen, no hay miedo ninguno. Que Dios a todos les bendiga. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas y haremos luego al final una breve oración y una bendición para todos ustedes y para sus familiares también. Amén. Muchas gracias, Padre Inocencio. Muchas gracias por esta charla, que ha sido toda una catequesis con un lenguaje sencillo, directo, que todos habremos entendido perfectamente. Hay varias preguntas, algunas de ellas, pues usted las ha ido respondiendo durante la charla, pero bueno, igualmente, como son temas centrales de su charla, se las formulo, ¿de acuerdo? A ver, ¿Cómo no? Empecemos. Usted ha empezado fuerte ya hablando directamente del anticristo. Muchos cristianos o muchos lo conocemos no como tal, sino como contrapeso a Cristo. ¿Nos puede explicar algunos ejemplos concretos? Fíjate, hay que hablar de anticristos y el anticristo. ¿Okay? Incluso hay teólogos que piensan que no hay una persona que se vaya a ser el anticristo, sino que es el mal que hay en el mundo, que algunos lo encarnan y se opone a Dios. Incluso en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice San Juan que ya han venido varios anticristos, dice. Y anticristo es el que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Muerto y resucitado. Entonces, todo aquello que a lo largo de la historia se opone al mensaje de Dios puede ser un anticristo. Hitler pudo ser un anticristo, ¿verdad? Lenin pudo ser un anticristo. Fueron anticristos, por decir alguna cosa. Sin embargo, cuando se habla del anticristo, piensan la mayoría de las personas si va a ser un personaje, un ser humano que va a tener todo el poder de la acción del demonio, que nunca es semejante al infinito poder de Dios. Ya sabemos que al final el triunfo del Señor viene, o sea, ya el triunfo ya está logrado por Jesucristo. Ya Jesús venció al demonio, venció al pecado, venció a la muerte, venció la enfermedad y tiene que ser vencido ahí. Pero va a haber, por permisión de Dios, ¿verdad? Y también por opciones que hemos hecho los seres humanos, un personaje que no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento será, en que realmente va a tener como una especie de protección y también un cierto poder que le va a dar Satanás para confundir a la gente. Eso vendrá, sí, es bíblico. ¿Será un solo personaje o será un grupo? Pues hay opiniones, las dos opiniones. Mi opinión es que sí va a haber un anticristo al final de los tiempos, como dice la palabra de Dios. Lo cual no significa que haya como hijitos suyos que lo están preparando, ¿verdad? Anticristos, bueno, sin despreciar su importancia, pero nada comparado con ese personaje, sí. Se me hace difícil pensar en alguien más malévolo que Hitler, que usted lo ha mencionado, pero bueno. Bueno, es bastante bueno. Se me hace difícil pensar en ello. Nos hablan algunas preguntas que tenemos sed de paz, y más en estos tiempos. ¿Cómo conseguirla? La paz. Sí. Sí, claro, mira, esta hambre y esa sed de paz la pone el mismo Dios en el corazón. Jesús es el príncipe de la paz. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paz que no es solo ausencia de guerra,
es plenitud, es armonía con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, con las criaturas, con una creación. Es una plenitud inmensa, esa paz que Jesús nos da. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo conseguir la paz? Primero anhelándola. Ya eso lo ha puesto Dios en el corazón, deseando tener la paz. Segundo, estando en la debida relación con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Si yo no estoy en la debida relación con Dios, no puedo tener paz. ¿Cuál es la relación debida con Dios? Confiar en Él. Tenerlo en el primer lugar de mi vida. Amarlo sobre todas las cosas. Cumplir sus mandamientos. La debida relación conmigo mismo. Verme como una obra de Dios. Ver lo bueno que hay en mí. Y evidentemente evitar todo aquello que ofende a Dios. La debida relación conmigo pues tiene dos cosas. Una, evitar lo malo, qué sé yo, la droga, la borrachera, el exceso, qué sé yo, la impureza, las orgías. Yo tengo que cuidarme. También cuidarme incluso hasta, yo diría, en el elemento del sueño, el descanso, el cigarrillo. O sea, hay que evitar esas cosas que enferman al ser humano. Quererme a mí mismo como una obra de Dios. Y luego la debida relación con el prójimo. La debida relación con el prójimo, no tener rencor en el corazón, amar al prójimo. En el Antiguo Testamento era como a mí mismo. Jesús dice como yo los he amado a ustedes. Y luego la práctica de los mandamientos de la ley de Dios y de los sacramentos. Luego la Virgen Santísima en Medjugorje nos dice que con las 5 piedritas vamos a tener la paz. Las 5 piedritas son el rosario, ¿verdad?, la Eucaristía, lo más frecuente posible, el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes. Después la Virgen nos está invitando también a la confesión una vez al mes y a la lectura de la palabra de Dios. De esa manera tiene uno paz. Y es barato, ¿eh? Es barato eso. Fíjense que no es una cosa del otro mundo lo que nos pide la Virgen. No es lo que más cueste sea el ayuno, pero hay que empezar. El que no lo ha hecho nunca empiece, porque después se nos va dando también la gracia y la fuerza para hacerlo. La Virgen nos da los medios para vencer el mal, para tener la paz en el corazón. De hecho, aparece como reina de la paz. Sí, sí, sobre el ayuno, ayer hubo una charla que también estará colgada, si no ya pronto, y nos decían que para la gente que tiene dificultades sobre el ayuno, que hay que pedir la gracia, ¿no? Empezar poco a poco y pedir la gracia sobre todo, ¿eh? Que al final, si se pide de corazón, el Señor lo concederá. Nos han hecho varias preguntas también, Inocencio, sobre el tema del Reiki, del yoga, de la nueva era, todas estas cosas que nos alejan del Señor y por qué. Y también nos preguntaban sobre cómo guiarnos con toda la sobreinformación que hay actualmente en la red y demás, cómo guiarnos y no caer en desinformación. ¿De acuerdo? Esa pregunta es sencilla, pero es bien difícil luego, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Mira, cuando el Catecismo de la Iglesia Católica hablaba en ese texto que cité, en el número 675, dice que la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Tengo un libro que se llama Jugando a ser dioses, la nueva era. Yo interpreto, esta es una interpretación del Padre Inocencio, que aquí se refiere ya proféticamente a la nueva era. Claro, para hablar de la nueva era necesitaríamos pues 1 hora por lo menos, ¿verdad? Pero hay un detalle de la nueva era, y de ahí me voy a servir para dar la respuesta. La nueva era dice, toma con porciones de mentira. Es peor una mentira con una media mentira que una mentira completa, porque cuando hay media verdad y media mentira, por la media verdad cae uno, así como el pez, que no ve la media mentira, que es el anzuelo, y ve el cebo, que es la media verdad, y cae, ¿verdad? Y muere. Fíjense, la nueva era, entre otras cosas, pues habla de Dios, pero no de un Dios personal. El Dios de la nueva era es un Dios panteísta, que significa que para ellos todo es Dios. Entonces, creen que Dios es una energía. Este es el punto.
Pero no hablamos aquí de una energía eólica, una energía biológica, una energía física, una energía química, sino de una energía, hablan ellos, ¿verdad?, que tiene, sería como una energía que tiene, que no existe, ¿verdad?, que tiene unas características impresionantes como de magia. O sea, que es como si fuera realmente un dios, una diosa. O sea, entonces Dios para ellos es una energía cósmica, que te repito, no hablan de esa otra energía, pero luego entonces esa energía es lo que le guía su vida. Entonces, en muchas de las cosas de la nueva era toman de ahí su fundamento. El Reiki, por ejemplo, es exactamente cómo una persona trata de administrar esa energía cósmica que en sí no existe porque no hay ninguna divinidad ni no hay ese tipo de energía que va más allá de las leyes de la naturaleza. Entonces ellos quieren con el Reiki absorber esa energía, administrarla para venir a ayudar a la gente, qué sé yo, a quitar una enfermedad de su cuerpo. Con respecto al yoga, yo sé que esto es muy difícil de creer. Y cuando alguien ha caído en el yoga, qué difícil es sacarlo de eso. El yoga no es solo un ejercicio físico. El yoga es toda una creencia, una mentalidad en la cual a través de una creencia mental y luego de unos ejercicios físicos, que es en lo que cree nuestro pueblo, se entra uno, según ellos, en una dimensión también de una divinidad, digamos, pagana, y esa es la manera de ascender, la manera de progresar, la manera de, qué sé yo, de hacerse divinos con esa energía cósmica. Ahora, mira, los exorcistas dicen que las personas que están metidas en el yoga le abren rendijas a la acción de espíritus del mal y que han tenido en sus exorcismos que orar por liberación de personas que han estado en el mundo del yoga. Y son personas que saben porque tienen realmente la experiencia de lo que es el yoga. Hay gente que dice, pero es que yo solo hago el ejercicio. Es que eso no es así. Además de que tiene sus mantras, que son cosas que no se sabe a quién invocan, también cada postura, ¿verdad? Y no quiero hacer una postura de yoga aquí, además de que no la conozco personalmente, es como una manera de querer relacionarnos con una divinidad. O sea, cada postura que nos enseña. Y yo tengo un testimonio o un antitestimonio de hace años de un cursillista de cristiandad que él no solo practicaba el yoga, sino que era un maestro de yoga. O sea, era uno de los maestros en un club de una compañía petrolera allá en Venezuela. Y ya llevaba años. Y viene un día muy preocupado porque le acababan de decir, ya tú eres una persona que lleva con nosotros, creo que era como 6 años. Estás muy adelantado. Lo llevaron a un cuarto y le dijeron, tú tienes que renunciar ahora a tu fe y adorar aquí. Le presentaron allá no sé, un muñeco, una imagen feísima, como hay muchas imágenes orientales de esa índole, diciéndole que tenía que ahora creer en eso. Entonces él desde ahí digo, no, salió corriendo buscando dirección espiritual y decirme, padre, mire lo que me ha ocurrido. Le dije, pues tienes que renunciar a ser maestro ahí de droga. Digo, no, ya renuncié, ya de una vez, pero que quería que usted me iluminara, me ayudara. Y yo siempre cuento esto porque es algo vivencial y algo que me ocurrió a mí en mi sacerdocio con una persona que practicaba yoga. Por eso esa es una cuestión que hace muchísimo daño. Tengamos cuidado. No nos van a sanar los cristales, no nos van a sanar los perfumes, no nos va a sanar, qué sé yo, el yoga, no nos va a sanar amuletos, contras. Hay un montón de situaciones hoy en la nueva era que en lugar de creer en Jesucristo, la gente cree en esas babosadas que son. Dice el segundo capítulo de Jeremías, un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí que soy manantial de aguas vivas y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Es un disparate. En lugar de creer en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que murió en la cruz, la gente buscando una solución a sus problemas se va por todo ese mundo de New Age, la nueva era,
y cae en las garras del mal. Muy bien. Sí, sobre esto también... Faltó otra pregunta, ¿no? ¿La otra o no? Sí, era el tema de la sobreinformación y la desinformación. ¿Cómo Sí, podemos desganarla, digamos? sí. Mira, nosotros en línea de principio tenemos que estar ya claros en esto. Primero, la revelación en la cual debemos creer es la revelación de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. La revelación solemne terminó con el último de los apóstoles. La Iglesia no nos obliga a nosotros a creer en revelaciones privadas, ni siquiera cuando la Iglesia las ha aprobado. Pongo un ejemplo. La Iglesia ha aprobado Lourdes, ha aprobado Fátima y cree en eso. Y sería una estupidez no creer si la Iglesia cree. Pero la Iglesia no dice que es de fe que a mí me obliga a creer en las apariciones ni de Lourdes ni de Fátima, por decir alguna cosa, porque ya la revelación está puesta en la Sagrada Escritura. Ahora, segundo punto, tenemos que prestar, si queremos tener serenidad, atención a las revelaciones que la Iglesia o apariciones que la Iglesia ha aprobado. Las otras, habrá algunas que pueden ser de Dios también y no las ha aprobado. Pues con cautela, no guiarnos por eso. Hay gente que, como hay un pulular de gente, mensajes y mensajes, la gente recibe un mensaje de no sé quién, un mensaje de no sé cuál. No nos podemos guiar por eso. No nos podemos guiar por eso. Incluso las revelaciones que la Iglesia ha aprobado, tenemos que tomarlas también con cautela. Quizá tenemos que prepararnos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, dando una enseñanza sobre esto, pues hay que dar también enseñanza al respecto. Tener una dirección espiritual con un sacerdote realmente que esté en la fidelidad a la Iglesia. Es sumamente importante. Y no caer en el fanatismo. No caer en el fanatismo. Tomar cada cosa como es. Si no está aprobado por la Iglesia, por lo menos dudo. Podríamos hablar, te pongo un ejemplo ahora. Garabandal. La Iglesia no ha aprobado Garabandal. Ahora, si me preguntaran a mí, usted, Padre Inocencio, ¿qué cree que Garabandal es auténtico? Mi opinión, pues no pesa nada. Pero yo sí creo que Garabandal es algo auténtico. Pienso yo. No lo puedo imponer a los demás, es solo una opinión. El Padre Pío de Pietrelcina también, y no es que me comparo al Padre Pío de Pietrelcina, pensaba que Garabandal era auténtico. Ahora, si la Iglesia dice pausa, todavía se está estudiando, nos autoriza también a poder ir porque ya ha dado la autorización, pero no nos adelantemos al juicio definitivo que ha dado la Iglesia. Lo mismo ocurre también con Medjugorje. El Papa había dicho que no organizáramos peregrinaciones los sacerdotes, los obispos, y que de ir ahí era bajo perfil para ayudar en las confesiones, la comunión, etc. Eso hacíamos. Si ahora dice, pueden ya ir acompañando y organizando, la Iglesia nos permite. Si además van cardenales y van centenares de obispos y miles de sacerdotes, y tenemos la dirección también de Monseñor Rosser, vemos cómo la Iglesia misma nos da a nosotros ya medios también al respecto. Pero eso no lo podemos imponer a los demás, sino que lo vivimos también como una espiritualidad que realmente nos ayuda. Pero siempre está el consejo de nuestra Santa Madre la Iglesia al respecto. ¿Otra? De acuerdo. Sobre la misa, ahora que están muchas parroquias cerradas, ¿qué podemos decir sobre, en primer lugar, su opinión sobre que estén cerradas? ¿Cómo podemos sustituir la Eucaristía? Y en segundo lugar, hay varios mensajes de gente que necesita, imperiosamente ir a misa y recibir la Eucaristía porque le está trasvasando, no puede hacerlo, además de estar encerrados 7 días a la semana, casi 24 horas, ¿no? Y también hay cristianos que se han rebelado contra ello. ¿Qué cree usted y cómo lo podemos Claro, hacer? este es un campo muy amplio porque hay muchas diócesis, muchas naciones, muchos obispos, muchas opiniones también sobre esto. Bien, nosotros tenemos que obedecer. ¿A quién? A nuestros obispos y al Papa. Pongo un ejemplito primero. Si la Iglesia ha dicho que se comulgue en la mano porque hay una pandemia
¿verdad? Obedezcamos a la iglesia. Sí, pero es que alguien dijo una revelación privada o qué tal, que si yo no recibo, si recibo la comunión en la mano, vamos a obedecer a lo que diga realmente la iglesia. Entonces, ¿qué ha dicho el Papa, verdad? ¿Y qué han dicho los obispos? Dado que hay un auténtico peligro de contaminación, es preferible realmente que no estén abiertas las iglesias en cuanto que haya participación numerosa de fieles, porque realmente hay una contaminación sobre eso y causaría también muchísimo mal. Es una cuestión evidentemente de excepción. Entonces, obedecemos realmente a la iglesia. ¿Y qué hay que hacer en eso? La comunión espiritual, como nos dice el Papa. Tener momentos de oración. Y miren, acordémonos, la Biblia también no puede sustituir la Eucaristía, pero el Concilio Vaticano II prácticamente equipara la Sagrada Escritura también a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo un conjunto de libros, es Jesús. Nosotros tenemos varias presencias de Jesús. La más importante es la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Biblia también es una presencia de Jesús. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, también está Jesús. Donde hay un enfermo, también ahí está Jesús. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de vivir en la medida que podamos. La iglesia nos dispensa por un tiempo limitado también de ir a misa, cumplir el precepto, ya que no siempre... Ya sé cuál está, sí. Ahora, lo he dejado bien claro. Voy a dar una opinión mía también sobre esto, pero ya la primera cosa la dije, tenemos que obedecer. Y bueno, por televisión, pues tratar de alguna manera de comunicarnos. Ahora, ¿cuál sería mi opinión? Yo creo que en las conferencias episcopales, ya es un poco tarde sobre esto, debieran haber hablado también, no dejarse imponer, sino debieran haber hablado también con los gobiernos de distintos lugares y decir, miren, vamos a tener las iglesias abiertas para que la gente que quiera ir a orar pueda ir a orar. Pero eso sí, tiene que haber alguien ahí que guíe, que tenga que echar su aerosol también para descontaminar y que no haya personas que estén cerca la una de la otra, sino a 2 o 3 metros. Y luego, aún estando la iglesia abierta, pues no necesariamente tendría que haber la Eucaristía ahí. O también en aquellos lugares donde pueden ir un número reducido de personas, 10 personas, 8 personas, más o menos, con la distancia suficiente, con su mascarilla también, poder ir, pues yo creo que debiera haber sido así. En algunos casos la mano de algunos gobernantes se excedió también diciéndole a la iglesia realmente lo que tenía que ir. Porque mira, si se nos permite ir a un supermercado, si se nos permite, que es lógico, se nos permite ahora ir a, qué sé yo, un salón de belleza, se nos permite ir a no sé dónde, porque son cosas importantes. ¿Qué más importante que Jesucristo para nosotros? ¿Cómo prohibirnos realmente poder recibir? Pero cuando hay riesgos, no hay la organización que debe haber, pues evidentemente tenemos que cumplir también las orientaciones de los obispos. Ahora, en este caso en España, Dios mediante, a partir del día 11, vamos a tener ya una cierta apertura con un 30% de participación, de acuerdo también al tamaño de la iglesia, y hay una serie de orientaciones que nos darán también, ya nos las han dado los obispos, para poder participar en el hecho de lavarse las manos, la gente ir también con su mascarilla, desinfectar el templo antes de su participación, también después de la participación, mantenerlo con las puertas abiertas, o sea, toda una serie de cosas, dar la comunión a ser posible realmente en la mano, a una cierta distancia. La iglesia misma nos da la orientación correcta. No estoy de acuerdo, aún deseándolo con todo el corazón, de las personas que se ponen en contra de los obispos. Ellos saben también lo que tienen que hacer en su magisterio. ¿Puede equivocarse alguno en alguna ocasión? Bien, bueno, nosotros obedeciendo realmente no nos equivocamos, pero anhelemos con toda mi alma recibir la comunión. Les digo ahora a ustedes que están escuchándome, cada vez que celebro la misa, hoy al celebrar la misa, recé por todos ustedes. Y cuando comulgo le digo a Jesús, Jesús, ¿cuánta gente hay que quiere recibir de la comunión y no puede? Mira, yo no los puedo representar a todos, pero
pido de corazón que les des la gracia que les hubieras dado si tú vienes sacramentalmente. O sea, personalmente oro siempre por los que van a escuchar el programa y también oro por aquellas personas que anhelan con toda el alma recibir a Jesús sacramentado. Otra pregunta que nos comentan, si es cierto que cuando uno se acerca a Dios, la tentación también es más fuerte. Es decir, si el diablo también ataca más a medida que uno se va convirtiendo o acercando más a la Iglesia. ¿Y cómo podemos afrontarlo y solucionarlo? Por supuesto que sí. Mira, ¿para qué va a tentar el demonio a los malos si ya están con él? Él tienta a los buenos. Evidentemente, en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, que una muchacha quiere entrar en la vida religiosa, que un muchacho quiere entrar en el seminario para ser sacerdote, evidentemente las tentaciones son más fuertes, claro que sí. Pero acuérdense siempre que Dios nunca permite que seamos tentados por encima de las fuerzas que Él nos da. Pero evidentemente a grandes males, grandes remedios. O sea, si yo recibo grado 8 de tentación, voy a poner 10 grados de oración. Y si recibo 9 grados de tentación, pues pondré 12 grados de oración, de ayuno, evidentemente con la oración, el ayuno, el rosario, los sacramentos, siempre se vence la tentación, claro. Esas son armas que siempre ha tenido la Iglesia a lo largo de todo el tiempo, evidentemente. Bueno, casi vamos terminando. Dos últimas preguntas ya. Una, sabemos que el corazón inmaculado de María triunfará, ¿no? Eso es lo que dice Medjugorje. ¿Cómo cree usted que lo hará? Y más en estos momentos de... ¿Cómo creo yo? Perdón, ¿cómo creo yo que? Que triunfará, y más en estos momentos de una apostasía tan generalizada, ¿no? Que está más de moda bueno, todo lo que ha explicado antes, que no ser creyente. Sí. Bueno, la Santísima Virgen María, como saben todos nuestros hermanos, dijo en Fátima que su Inmaculado Corazón triunfaría. Y sabemos que Emiliana también, hasta escribió un libro con ese título, también recibió de la Virgen el mismo mensaje. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Sobre qué va a triunfar el corazón de María? Sobre la apostasía. ¿Sobre qué va a triunfar? Sobre el error. ¿Sobre qué va a triunfar? Sobre el pecado. ¿Sobre qué va a triunfar? Sobre el demonio. ¿Sobre qué va a triunfar? Sobre el mal. Voy a decir ahora dos cosas que, bueno, son también tomadas de opinión personal. Evidentemente hay personas que piensan que va a haber un cisma también en la Iglesia. O sea, hay personas que piensan eso. El signo más claro de lo que está por venir de los tiempos difíciles es la apostasía. Eso es bíblico. O sea, la apostasía es la señal de los tiempos más difíciles que vienen para la humanidad. Pero se piensa también que puede haber una apostasía también dentro de la Iglesia, porque también se ha hablado en algunas revelaciones privadas también de que la Iglesia va a sufrir mucho dentro. Y además lo estamos viendo. Herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Estamos viendo la situación difícil que vive hoy también la Iglesia. Después de esto, dicen personas que son santos, San Juan Bosco, por ejemplo, Sor Lucía de Fátima, que no ha sido canonizada, pero murió en olor de santidad. Después San Luis María Griñón de Montfort. Dicen que viene una primavera para la Iglesia. O sea, después de una gran tribulación, de esta, probablemente esta que dice el catecismo de la Iglesia, ¿verdad? De esta prueba final, vienen, y antes de la segunda venida de Cristo, que nadie sabe cuándo será, pero viene un tiempo de gracia. Algunos dicen que va a ser el tiempo más hermoso de la historia de la humanidad, porque el mal será realmente vencido de una manera maravillosa. Y San Juan Bosco habla, yo ahorita no me acuerdo si Don Bosco o Sor Lucía en Fátima, uno habla de que debe ser, y no me gusta la fecha, pero como estás haciendo la pregunta, como hacia el 2032, 2035, hace mención ellos, pero nadie debe poner fechas. Sin embargo, ellos hablaron de la posibilidad de que para esas fechas pudiéramos tener el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Solo lo cito por ser personas santas, no ser de cualquier revelación.
que no son doctrina tampoco de la Iglesia. Siempre nos dicen que no debemos colocar nunca fechas para nada, porque Dios en su misericordia puede cambiar las cosas, o las puede adelantar, o si quiere también las puede retrasar. Pero vendrá un tiempo hermoso, que será el triunfo del Inmaculado Corazón de María, después de un momento de oscuridad tremendo que pasará la humanidad. Y no sé cuántos de los que nos están viendo podrán participar, o si algunos podemos participar de este triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ya está triunfando en el corazón de cada uno de aquellos que aceptan a Jesús en su vida y lo aceptan como su amigo, Salvador, Señor, y aceptan también su palabra y aceptan los mensajes que la Gospel nos da también en Medjugorje. Y ahora ya, última pregunta, un poco acorde con los tiempos que corren. ¿Qué cree usted y si la Iglesia dice algo sobre estas formas de que se está hablando que quizás sirven para, no como vacuna, pero sí para controlar la gente que está contagiada o no? ¿De acuerdo? Ya sea vía chips, vía teléfonos inteligentes, sobre toda esta información, ¿qué uso pueden hacer los gobiernos? ¿Y qué cree usted sobre ello y si la Iglesia ha dicho algo? Tu pregunta es muy importante. Que yo sepa, no ha dicho nada directamente, pero quiero dar una enseñanza sobre esto. Mire, no podemos ahora confundir una cosa con la otra. ¿Qué quiero decir? Porque se hable de un signo, ¿verdad? De un número 666, de que se hablará de que un signo tendrán en la frente de los elegidos, y habrá también de pronto un signo que colocarán en la mano con el cual si uno no lo lleva no podrá comprar. No es para nada, queridos hermanos, un microchip que puedan poner hoy. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso quede claro. No, es una interpretación tomada así por el pelo. Que pudiera en un futuro, qué sé yo, no sé si mediano o no tan mediano o lejano, algún gobernante, porque se habla hoy también mucho de lo que es el nuevo orden mundial, que se está formando un nuevo orden mundial, pudiera llegar a ser. Pero si una persona hoy se coloca un chip, creo que no deben obligar a nadie tampoco a un microchip, no está faltando nada absolutamente contra su fe, ni significa que se esté marcando con la acción del anticristo, del mal, para nada. Es algo de la ciencia, de la técnica, que pudiera llegar a usarse mal el día de mañana. Si evidentemente tuviera el toque ese de pertenencia al maligno, alguna cosa de esas, pues no podríamos usar ni dejarnos marcar con esa marca. Pero no es para nada el microchip que hay hoy, nada que sea realmente lo que dice el Apocalipsis. ¿Ok? Ok. Hay más preguntas, podríamos estar horas Sí. y horas y horas, pero bueno, usted también tiene sus quehaceres. Vi que hay varios Dejamos. enfermos que nos están siguiendo. Y evidentemente Ajá. el momento que están viviendo ellos también es momento de dificultad. Para con ellos mi palabra cariñosa, mi oración, la presencia de Jesús que esté con ellos, y pedimos con no sé cuántos estarán ahora conectados con todo el grupo, por los que más sufren, por los que están enfermos. Desde aquí Jesús sacramentado, que está realmente aquí con nosotros, les quiero decir que tengo a Jesús sacramentado aquí. Así que Él como Dios todo lo escucha, pero por excepción, Él está aquí a unos centímetros, aquí encima de la mesa que tengo está Jesús. Y por eso Jesús, con todos los que han participado en esta conferencia, te pido una bendición para cada uno, pero por los enfermos, que los visites, que experimenten tu amor, que ilumines a los médicos, que bendiga las medicinas para que reciban sanación, pero que también del costado tuyo que está aquí abierto, de resucitado, como está profetizado, por sus llagas hemos sido sanados, reciban ahora milagrosamente, si es preciso, sanación de su alma, su mente y su cuerpo. Y todos una gran alegría, una gran fortaleza, un gran entusiasmo, porque bajo el manto de la Virgen, cuya intercesión pedimos, no debemos tener ningún mal. Y el Padre sea glorificado por tu mediación, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Damos las gracias
por su participación. No me toca a mí Muchas decirlo, gracias. pero lo van a luego hacer la propaganda. Vamos a tener el próximo fin de semana un retiro de sanación, si Dios quiere. Viernes, sábado y domingo. 1 hora y media cada día, donde vamos a tener una enseñanza, 10 minutos solo de preguntas y 20 minutos de sanación. Como va a haber algún testimonio también por esta oración que ustedes acaban de hacer, también pueden llamar y, ¿verdad?, a Mordadeo y dar algún testimonio de la sanación que Jesús hace a través de esta conferencia con vía Zoom, porque Él también las utiliza. Un saludo a todos, no dejen de orar por mí, lo necesito también, los quiero mucho, a muchos de ustedes los conozco, quisiera realmente verles, darles un abrazo no virtual, pero ya un día Dios lo permitirá. Que Dios les acompañe.